Gracias, hermanos. Que la paz de nuestro Dios reine en cada uno de sus corazones. Amén. Que la palabra de Cristo abunde cada día más y más, porque por medio de ella es que podemos encontrar la salvación. Amén. Le quisiera dar las gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por tenerme aquí en su lugar de reunión. Siempre dándole las gracias a Dios primero, también al hermano Santos Rivera por ocuparme. Soy muy agradecido de los hermanos que están aquí, como el hermano Eulogio Pantoja, también el hermano Carlos Pantoja, que hace unos años descansa en el Señor. Gracias a ustedes he podido irme desarrollando en este ministerio de llevar la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios es la única que tiene el poder para salvar al hombre, para todo aquel que abre sus oídos y cree en ella. Y ese ha sido mi propósito en el día de hoy: llevar la palabra de Dios, que ustedes puedan abrir sus oídos para que la puedan recibir, porque va a ser de gran bendición para sus vidas. Quisiera, antes de empezar el mensaje, ir en oración. Padre Celestial, le doy las gracias porque me tiene aquí ante su presencia, con la responsabilidad, Padre, de llevar su palabra, pidiéndole, Padre, que me utilice como una herramienta de justicia para poder llegar a los corazones de los hombres y que su palabra haga su trabajo de brindar bendición al que la oye. Gracias, Padre, por esta responsabilidad que me da, porque para mí es un privilegio llevarla. Y le doy las gracias a través de su amado Hijo Jesucristo. Amén. El pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, siempre se pasa celebrando. Y cada día que pasa hay una celebración diferente. Hoy celebran el Día de las Madres. Algunos dicen el Día de los Hipócritas. Pero realmente exaltamos a las madres todos los días, aquellos que tengan sus madres vivas, porque sabemos el sacrificio que ellas pasaron con nosotros, cargándonos en su barriga por muchos meses, y luego somos hijos toda la vida. Aún siendo viejito, yo voy a casa de mi mamá y ella me ve a mí como el bebé. Y es así porque somos hijos, no importa lo viejos que somos. Por eso ese agradecimiento a nuestras madres. Pero no solamente el hombre celebra las madres. Me acuerdo que el mes pasado hubo una celebración religiosa muy conocida por el mundo, la que llamaban la Semana Santa, ¿verdad? Y se celebra de diferentes maneras. Cuando uno observa, diferentes maneras. En esa semana de abril, entre los días del 15 al 13, el pueblo judío celebraba las Pascuas. Una celebración bíblica en la cual su celebración era el motivo de ellos haber salido del pueblo de Egipto, donde fueron prisioneros por 430 años. Y fueron rescatados por medio de Moisés. Pero también aquí en Puerto Rico, durante esa semana, especialmente el día 9 de abril, celebraron muchos lugares el domingo de Pascua, el llamado domingo de resurrección. Pero nosotros los cristianos recordamos cada domingo
que Cristo fue crucificado y que derramó su sangre y que murió y resucitó. Pero lo mejor de esto es que nos libertó del pecado y de la muerte. Por tal razón, he querido poner como título al mensaje de hoy: el poder de Jesús sobre la cruz. Dentro de la cultura de los primeros cristianos, la cruz tenía una connotación negativa, de dolor, de sufrimiento, de muerte. Era el símbolo de la ejecución de los peores criminales. Pero se piensa que pasado el tiempo, para el siglo IV, se comenzó a usar la cruz como un símbolo del cristianismo. Hoy día hay personas a las que les gusta llevar una cruz colgando como protección o amuleto. Pero sin embargo, la cruz es más que eso. Es un simple símbolo de algo poderoso que sucedió sobre ella. La cruz no tiene poder en sí misma. Su poder y revelancia viene de Jesús, de su muerte en la cruz y de su resurrección. La cruz nos recuerda el gran sacrificio que hizo Jesús, el Hijo de Dios, al permitir que lo mataran de una forma cruel y dolorosa. En la cruz Jesús llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y lo hizo por amor. A través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él. El Hijo de Dios fue enviado a la tierra por la voluntad del Padre, con una misión muy importante. La misión de preparar a los habitantes de la tierra para lo que el Padre nos tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Después que el hombre fue sacado del huerto de Edén, hasta antes de la venida del Hijo de Dios a la tierra, Dios había escogido a un pueblo insignificante de entre la tierra, según nos habla Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 7, el cual luego lo llamó el pueblo de Israel, para que fuera un pueblo, una nación modelo, un reino de sacerdotes, una nación santa, según Éxodo capítulo 19, versículo 6. Un pueblo por el cual iban de ser bendecidas todas las naciones de la tierra, según Génesis capítulo 12, versículo 3. Pero el tiempo pasó, pasaron los años, las décadas, pasaron los siglos, y gran parte de las promesas y profecías que había recibido ese pueblo de parte de Dios no se habían cumplido. Pero el tiempo de Dios, amigos, es perfecto. Es cuando nace Jesús en un pequeño pueblo llamado Nazaret, mencionado en la Biblia en un sentido despectivo, según Juan capítulo 1, versículo 46. Y su cuna fue un pesebre. Sus padres,
José y María, personas muy humildes. Jesús era un niño de carne y hueso que creció igual que crece tú y como crezco yo. Una vez llegado el tiempo, es bautizado por Juan el Bautista. Y desde ese momento comienza su ministerio aquí en la tierra. Él escoge a sus discípulos, personas humildes, en su mayoría pescadores, hombres insignificantes para el pueblo, pero escogidos por Dios para llevar la palabra del Evangelio de Cristo a todas las naciones. Jesús hace un sinnúmero de milagros para que el pueblo supiera que Él venía de parte de Dios. Esa era la razón de los milagros. Sus discípulos sabían que Él era el Cristo, pero Jesús le ordenó que no se lo dijeran a nadie, según Marcos, capítulo 8, versículo 30, porque su tiempo no había llegado aún. Mientras Jesús se mantenía enseñando a sus discípulos y a la gente que lo seguía sobre el amor, la obediencia, sobre el reino, sobre el cambio de ley, sobre el perdón, y les decía que le era necesario padecer y morir y resucitar en el tercer día. Ya su tiempo se estaba acercando y comienzas entonces a enseñar la necesidad de tomar la cruz cada día, es decir, tomar la cruz de la obediencia, tomar la cruz de la responsabilidad si querían ser discípulos de Jesús, con el propósito de salvar sus vidas, de salvar sus almas al obedecer la palabra. Eso nos enseña Mateo 10, 38, Mateo 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23 y Lucas 14, 27. El hecho de tomar la cruz. Y pregunto en esta mañana, ¿hemos hecho nuestra la palabra de la cruz? ¿Hemos tomado la cruz para seguir a Cristo? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El tiempo de la cruz ha llegado. Jesús ha sido crucificado y sus últimas palabras fueron: consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ha muerto en la cruz, ha derramado su sangre en la cruz. Había llegado el tiempo de la manifestación del cumplimiento de las promesas y profecías de Dios. Ha llegado el tiempo donde los misterios escondidos de Dios han de ser revelados. La cruz, donde se juntan las vertientes de la sabiduría más extraordinaria de Dios, el cuerpo del Hijo de Dios, lugar donde se ha revelado su infinito amor y su gracia para con la humanidad, elevando la resurrección a las más altas dimensiones espirituales de su verdad. La muerte de Jesús no significó el final de la esperanza de un pueblo, sino el comienzo de las bendiciones que recibiría la humanidad.
La primera bendición fue la anulación de la acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, según Colosenses capítulo 2, versículo 14. Esa ley, el pacto de Moisés, fue invalidada para dar entrada al pacto de Cristo. Dice la profecía: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, según Jeremías 31:31. Por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, según Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 16. Otra de las bendiciones que trajo la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la unión de los pueblos, del pueblo judío y de los pueblos gentiles, haciendo de los dos a un nuevo hombre. Dice la palabra que nosotros los gentiles en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, nos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en sus carnes las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades, según la palabra que dice en Efesios capítulo 2, versículo del 12 al 16. Ahora somos uno en Cristo. Amén. Todos los que hemos creído en la fe de nuestro Señor Jesucristo y lo estamos obedeciendo, somos un solo cuerpo. Y Cristo ha venido a ser nuestra cabeza. Otra de las bendiciones que trajo la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que venció a Satanás, a los principados y a las potestades. Al resucitar al tercer día, venció la muerte para siempre. Dice la profecía: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista, según Oseas capítulo 13, versículo 14. En estos tiempos ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, según segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Sabemos que el poder del diablo está en el pecado
y en la muerte. ¿Y cómo es esto? Hermano, porque si somos pecadores y nos coge la muerte, ya no hay más sacrificio, no hay esperanza para el hombre. Ahí estriba el poder de Satanás, hermanos, en el pecado y en la muerte. Por eso, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, según Santiago, capítulo 5, versículo 17. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según la palabra en Romanos, capítulo 6, versículo 23. Otras de las bendiciones que recibimos en la cruz es el perdón de los pecados y la salvación. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Según Hebreos capítulo 9, versículo 22. Estas son las palabras que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra: he aquí vengo pronto, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quitad lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Según Hebreos capítulo 10, versículo del 9 al 12. Amigos, hacer la voluntad de Dios es la clave de toda bendición. ¿Oyeron bien? Hacer la voluntad de Dios es la clave para toda bendición. El poder de Jesús sobre la cruz fue su obediencia reverente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Según Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y aunque se sintió desamparado estando en la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, siguió esperando en Él, en el que podía librarlo de la muerte, hermanos. Según Mateo 27, 46. Esa obediencia fue recompensada por el Padre cuando lo exaltó sobre lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Según Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Me llama la atención
lo que dice Dios, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué significado tiene estas palabras? Hermanos, es que el Padre le complació hacerle a Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dio el reino que jamás será destruido, cumpliéndose otra profecía. La profecía dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. Según el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Cuenta la palabra que una vez que Jesús había resucitado, se le apareció a los 11 discípulos en Galilea. Y la palabra dice que cuando los discípulos lo vieron, le adoraron, hermano. Y Jesús se dejó adorar. Y Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y diciéndole que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Según Mateo 28, del 17 al 20. Y ese reino del cual habla la palabra es su iglesia. Nosotros somos parte de ese reino que Dios tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo. Un reino que jamás, hermano, jamás será destruido. Y esa es la fe que tenemos cada uno de nosotros. Porque Jesucristo estará con nosotros todos los días, como dice la palabra, hasta el fin del mundo. Sí, hermanos, ese reino está compuesto por un grupo de personas que han creído por medio de la predicación de la palabra de Cristo y se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y perseveran en esa fe. Dios dice en su palabra que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Según 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Y esa es la forma que el hombre se salva y entra al reino de Dios. Y para terminar, oigamos estas palabras que se encuentran en 1 de Pedro, capítulo 1, del 18 al 22. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y le pregunto a ustedes, ¿creemos esas palabras?
Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, los que hemos sido lavados en las aguas del bautismo, y conoce los que perseveramos. Si en esta mañana hay alguno que está aquí y no ha hecho ese proceso y piensa que la palabra de Cristo es la verdad y tiene fe en lo que ha oído, le exhorto a que obre, a que crea en esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras que tienen poder para salvar y perdonar tus pecados. Por eso, cada predicación invitamos a las almas a formar parte de este reino espiritual, hermanos. Así que, mientras cantamos un himno de invitación, te decimos, acude a Él, para que recibas el perdón de los pecados y la salvación de tu alma. Gracias le doy a ustedes, hermanos, por esta oportunidad. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Y acordémonos, ya nosotros conocemos el plan de Satanás. El plan de Satanás es que te mantengas en el pecado. ¿Sabes para qué? Para que cuando te coja la muerte, ya no tengas esperanza. Hoy hay esperanza. Hoy estás vivo. Dice la palabra que hoy es el día de salvación. Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos.